Sebastián? ¿Cómo estás, Marita? Bien, aquí con frío, pero tranquilos, en Placilla todavía y contentos de poder tener este nuevo programa junto a todos nuestros amigos y amigas en este capítulo de de Arreglando el Mundo. Estaba pensando en otro lado, perdón. Por favor, ya es estado gigante. Sí, estaba gigante, claro. ¡Viva el lunes! Bueno, hoy día tenemos un programa un poco especial porque nosotros hemos tenido una consigna de que no vamos a hablar de la pandemia, un poquito la cuarentena, pero la idea es transmitir esperanza. Pero hoy día vamos a hacer una excepción porque claramente nuestra invitada de hoy día nos habla del mejor lado de la pandemia, que puede sacar lo mejor y lo más generoso del ser humano. Sí, yo creo que es importante para todos nosotros poder ver estos testimonios porque nos ayudan también a valorar el camino que el Señor va trazando con cada uno de nosotros y cómo el Señor ocupa a personas específicas para misiones bien concretas y muy especiales. Especialmente hoy día tenemos una invitada que hace algunos años atrás estaba estudiando, haciendo la práctica en la carrera de Pedagogía Básica, pololeaba hace 2 años y no tenía dentro de sus planes encontrar la vocación religiosa. Hoy día es una persona consagrada a la congregación del Buen Pastor, es la presidenta y fundadora de la Fundación Mujer Levántate, ganó el premio Mujer Impacta 2018 y hoy día está en la cárcel de San Joaquín, donde nos conectamos con ella, donde ella decidió voluntariamente pasar esta cuarentena con las internas. Bienvenida a la hermana Nelly León. ¿Cómo está, hermana Nelly? Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, gracias, muy bien. Un gusto saludarlos. Sí, no, gracias a usted también por su tiempo y por su camino y su testimonio en medio también de nuestra iglesia para toda la gente que la conoce. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias por compartir tu tiempo en este periodo tan especial para todas nosotras. Y queremos empezar inmediatamente hablando de ese llamado, de esa vocación, que según lo que yo he investigado, llegó en un momento muy especial de tu vida, hubo un encuentro, una experiencia que tuviste un poco fuerte y dolorosa, y eso te dio una luz de lo que Dios te estaba pidiendo, que era consagrarle tu vida a Él. ¿Nos puedes contar sobre eso? Bueno, muy bien. Yo investigaron harto de mi vida porque esto pasó hace muchos años atrás. Pero sí, mira, yo estaba estudiando pedagogía, fui a hacer la práctica a un colegio muy pobre en Pudahuel en esos años y bueno, mis planes nunca había sido ser religiosa, creo que nunca había sentido la llamada de Dios, sin embargo vengo de una familia bien cristiana, católica, comprometida y quizás como cualquier joven de mi tiempo y de mi época con misa dominical y esas cosas. Pero me gustaba estudiar religión y estaba haciendo la práctica, como les digo, eran unos tiempos duros de Chile y me tocó presenciar un abuso sexual de una niñita de 4º básico y quizás eso fue lo que cambió mi vida porque ya en esa época, estoy hablando de muchos años atrás, década del 80, no se hizo nada. Como muchos abusos que hoy día nosotros constatamos que sucedieron y que nunca se hizo nada. Bueno, este fue uno más. Siempre que cuento esto me acuerdo de ella, debe ser una mujer grande, quizás abuela ya, y no pasó nada. Entonces eso me marcó profundamente, me acuerdo que me fui a la parroquia a hablar con el cura, y el cura fue como súper sabio, lúcido, no sé, pues inspirado por Dios también y el espíritu que actúa a través de él. Me dijo: lo que a ti te pasa es que estás sintiendo vocación religiosa. Dije: padre, ¿qué es eso? Yo no quiero ser monja. Y él ahí me llevó a conocer 2 congregaciones, de las cuales ninguna fue como lo que yo buscaba. Bueno, y seguí adelante, seguí estudiando y en una clase un día me encuentro con una novicia del Buen Pastor que yo conocía desde antes. Y ahí fue donde ella me invitó a su comunidad. Fui a su noviciado, me regalaron la historia, un librito chico de Santa María Eufrasia y ella me encantó. Creo que ella fue la que me cautivó y fue bien impresionante cómo se fueron dando las cosas muy rápido, muy rápido. Así que ahí fue por donde, y después fui a una jornada vocacional, me mostraron la imagen del Buen Pastor con la oveja en los hombros, y ahí como que me mató. Oye, hermana, y claro, a veces en esta búsqueda vocacional que todos tenemos en la vida,
también hay que enamorarse un poco del carisma de la congregación. Pues, ¿cómo fue ese camino, ese encuentro de a poquito para poder en el fondo convertirse en la religiosa que también es hoy día? Mira, cuando yo estaba en tercero medio en el colegio, a mí me llevaron a conocer, yo vengo del campo, en una zona de Colchagua, y yo en tercero medio fui a conocer una cárcel, la de Santa Cruz. Y a mí me quedó impactada la gente tras las rejas, los hombres, las mujeres tras las rejas. Y en ese momento, una de las cosas que pasaron por mi cabeza, esas cosas que pasan por un adolescente, de ser gendarme para cuidar preso. Eso fue como la primera intuición que tuve, intuición que se pasó al día siguiente. Y fue una cosa como bien, bueno, y quedó ahí, quizás quedó enquistado en mi corazón. Y luego yo conozco el Buen Pastor, cuando leo la historia de Santa María Eufrasia, me doy cuenta que las hermanas trabajaban en cárceles en ese tiempo, tenían como la administración, y que había pasado mucho tiempo, las cárceles francesas, europeas y en América Latina, y en Chile todavía tenían. Entonces como que me volvió esta intuición del tercero medio, y comencé a explorar, como te digo, pero te estoy hablando, mi primera jornada vocacional fue en diciembre y yo en agosto del año siguiente estaba ingresando, o sea, tuve 6 meses de discernimiento y fue una cosa así como dicen los jóvenes, amor a primera vista, y definitivamente fue así. A mí hay 2 cosas que me marcaron. Una, el liderazgo de María Eufrasia, que creo que fue una monja todoterreno, hábil, intuitiva, se le ocurrían cosas para sortear las ataduras de la época, y luego la figura del Buen Pastor. Jesús Buen Pastor es la imagen que a mí me cautivó. Esto de la ternura y misericordia del Buen Pastor es lo que... Sí, eso fue lo más importante. ¿Y cómo llegas a trabajar a la cárcel de San Joaquín con las internas? Bueno, yo me consagré el año 86. Sí, yo entré a la congregación en el 83. Tuve 6 meses de postulantado, 84, 85 hice noviciado. En esa época murió mi papá. Mi mamá ya había fallecido cuando yo estaba en cuarto medio. Y ahí yo, cuando estoy en el noviciado, bueno, conozco todo lo que es la congregación. Me consagro el 86 y me envían a trabajar con niñas en hogar. Estuve en Copiapó, después estuve en San Felipe, en otras ciudades. Y yo siempre pedía ir a la cárcel. Pero en el postulantado, estos 6 meses, yo los hice aquí en la cárcel, al lado, donde hoy día es la Dirección Regional de Gendarmería, estaba la comunidad de las Hermanas de Buen Pastor. Y ahí estaba el postulantado. Y ahí hice mi primer tiempo. Mire. Entonces, eso fue el proceso. Después pasaron casi 15 años sin pisar una cárcel, hasta que fui a Valparaíso. Perdón. Hermana, pero por ejemplo, en ese tiempo en Valparaíso, ¿ustedes también tenían la custodia de la cárcel de acá de Playa Ancha? ¿O claro, ya yo llegué, estuve 1 mes en la cárcel con las mujeres en la casa del Buen Pastor, y ese mes, claro, yo llegué menos quizás de 1 mes, llegué los primeros días de abril, y a fines de abril las mujeres se fueron trasladadas del año 99 al complejo penitenciario. Entonces de ahí la comunidad que yo estaba, nos integramos a la pastoral, que no había mucha pastoral en esa época. Empezamos a trabajar con las mujeres en Valparaíso y con hombres. Yo después amplié y empecé a ir a los hombres también. Y actualmente, hermana, tú eres la capellana de la cárcel de mujeres de San Joaquín. Sí. ¿Y cuál es la realidad que se vive en esa cárcel? ¿Cuál es la situación en que están las internas? ¿Qué es la que más te llama la atención? ¿Dónde crees que está el fuerte del apostolado que tú puedas hacer? Mira, yo llegué aquí un poquito para seguir el itinerario el 2005 y habían 2.200 mujeres. Entonces la indignidad que había acá era muchísima, muy, muy, muy grande. Las mujeres dormían en el suelo, en literas de 4 pisos, mucho hacinamiento, mucha pobreza, miseria, diría yo. Y ahí yo me dediqué, yo no me sentía digna de decirles que Jesús las amaba en esas condiciones. Entonces me dediqué a observar, a escucharla, a acompañarla. Y es así como voy pensando qué hacer con ellas. Había un capellán acá en ese tiempo, un sacerdote, que después lo cambiaron. Lo eché, no, mentira.
No. Bueno, después a él lo trasladaron a otra cárcel. Entonces, mi primera etapa fue como eso, como acompañar, como escuchar, sin mucha celebración litúrgica y sin mucho anuncio del Evangelio. Me metí por cada rincón de la cárcel. Y luego de eso, a mí se me ocurre tener una casa de acogida. Y ahí fundo con el padre Alfonso Baeza, un sacerdote que ya falleció, fundamos la casa de acogida. Y luego con la casa de acogida tenemos la necesidad de tener una fundación. Y en el 2010, cuando se quema San Miguel, las mujeres, se habilita San Miguel para mujeres, se van las imputadas a San Miguel, y acá quedamos con mucho menos mujeres, quedamos como con 700 mujeres condenadas. Y eso fue, se deshacinó la cárcel, y pudimos conversar más y tener como esto de conocerlas más personalmente, empezar a hacer mayores celebraciones, empezar a meter talleres y hacer otras cosas con un voluntariado importante que colabora acá. Mira. Y hoy día tenemos 490 mujeres, 495 condenadas, y cuando se van las imputadas, yo pido un patio también. Pido un patio, como ustedes han escuchado que existen los patios evangélicos, los módulos evangélicos en las distintas casas. Bueno, yo también quería un patio. Me cedieron un patio que se llama Patio Mandela, Patio Católico Mandela, y ahí viven 51 mujeres. Entonces, ha sido un proceso precioso, porque es como ser mamá de hijas adolescentes rebeldes. Eso es la definición. Qué buena descripción. Nosotros tenemos unas fotos que vamos a ir mostrando mientras conversamos, gentileza del Hogar de Cristo, donde muestran este Patio Mandela. Y nos gustaría que nos contaras más cuál es la función de la Fundación Mujer Levántate, qué particularidades tiene ese Patio Mandela, por qué le pusieron así. Bueno, la Fundación Mujer Levántate es una fundación que tiene 11 años. Cumplimos 11 años, no, 12, pues ahora en noviembre cumplimos 12 años. Y el Patio Mandela en diciembre cumple 8 años, como patio, ya como organización. La fundación nace con la casa, ahí está el patio. De esas mujeres que están ahí, solo quedan, creo que 2 o 3 privadas de libertad. Las demás ya se fueron todas en libertad. Ellas están en libertad, ellas 2 y otras también. Este es el aniversario de los 10 años de la fundación, la foto anterior. Aquí estamos inaugurando el Patio Mandela. Esa fue la inauguración del Patio Mandela. Ellas 2 ya están, una todavía queda. De ella una está libre, la otra todavía queda. Pero ya están en distintos procesos las mujeres. Están en otras cosas. Bien. Como les decía... ¿Cómo? ¿Qué actividades hacen en ese patio? ¿Cuál es la función que tiene y de la fundación en general? Bueno, el patio tiene dos vías. Una que es el acompañamiento. Para ir al Patio Mandela no necesariamente debe ser católica. Puede ser tener cualquier religión o no tener religión. Yo no hago discriminación por eso, pero lo que sí se les solicita a las mujeres es que ellas adhieran a un proceso de cambio en su vida. Eso es lo único que les pedimos. Y que todas las mujeres del patio tienen un acompañante individual, que son voluntarias, preparadas en el CABE o han hecho algún curso de acompañamiento. Y además tienen que participar a lo menos en 3 talleres que nosotros les ofrecemos. Talleres de capacitación, de habilidades sociales, qué sé yo. Y algunas de esas mujeres también son beneficiarias de Mujer Levántate. Esas son como las... Y el domingo el patio se cierra y todas nos vamos a misa. Ah, pero ahí mismo dentro... perdón, ¿la misa en el patio o en otra... en alguna capilla? No, alguna nosotros tenemos una iglesia preciosa acá. Ah, mire, qué bonito. Las hermanas del Buen Pastor, antes de dejar la administración, construyeron una iglesia que tiene una capacidad para 300 mujeres sentadas. Es gigante y es muy linda. Tenemos un tiene la pregunta del... solo con 4 imágenes nomás. Las imágenes que tienen que ver con las mujeres. Mire la pregunta del millón. ¿Cuándo y por qué decidiste pasar esta cuarentena voluntariamente? Si estamos todos encerrados, tú estás doblemente encerrada con tus hijas adolescentes rebeldes, como tú misma las describiste. ¿Cuándo tomaste esa decisión y por qué? Mira, yo la tomo porque yo vivo en San Felipe actualmente. Estoy en la comunidad del Buen Pastor en San Felipe.
desde hace ya, este es mi tercer año, y yo viajaba todos los días a Santiago, y algunos días cuando tenía reuniones más tarde me quedaba en la casa provincial. Cuando empezó lo de la pandemia, me vine a Santiago, dije que voy a quedarme en la casa provincial y me voy a ir solo los fines de semana a San Felipe. Y estando en eso, me di cuenta que iba a ser complicado viajar porque iba a exponer en el metro, la micro, a las hermanas de la casa provincial y también a las internas, si yo venía acá. Lo conversé con la comunidad, lo conversé con la jefa de acá, con la alcaide, y me permitieron quedarme aquí, donde yo estoy ahora es mi oficina, que la habilité de dormitorio. Tengo un salón chiquitito al lado, tenía baño, no tenía ducha, le construí una ducha, me ayudaron, el voluntariado, y la verdad tengo todo para estar aquí. Y eso fue, la decisión la tomé el 19 de marzo, día de San José. Mire. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Siento que tengo que estar aquí, lo creo profundamente, y creo que estar aquí es lo que hace un buen pastor, una buena pastora en este caso. No puede abandonar el rebaño cuando ve venir el lobo, y el lobo nos llegó por todos lados, y yo tenía que estar aquí. Eso. Mire, qué bonito testimonio, hermana, sobre todo porque, como usted dice, un capellán, una capellana en este caso, tiene que estar ahí con su gente. Es imposible aislarse y justamente salir, dejar el barco en este caso en el peor momento de todo esto. ¿Y cómo han vivido la interna este tiempo de pandemia en la cárcel? Porque todas tienen familia, hijos, muchas de ellas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive? Pasaron cosas bien bonitas. Primero, ellas, algunas, las del Patio Mandela especialmente, empezaron, bueno, lo fuimos conversando, y ellas tomaron la decisión de que su familia no viniera más a la visita. Y después se fueron sumando otros patios hasta que llegó ya la orden de la Dirección Nacional de Gendarmería que se prohibían las visitas. Entonces se prohibieron las visitas, se prohibió el voluntariado, los agentes pastorales, la escuela cerró por razones obvias como todos los colegios. Entonces los externos que hay acá son muy pocos, es la gente del área técnica, los trabajadores sociales, psicólogos que están también la mayoría con teletrabajo. Entonces al final yo soy la única persona que no soy gendarme, que estoy acá adentro. Y ha sido muy lindo porque he tenido que coordinar todo lo que es la ayuda social, solidaria con las mujeres. Ha habido mucha gente que ha colaborado, mucha, increíble, o sea, mucho más de lo que ustedes pueden pensar. Y entonces ha sido desde preocuparme de sus útiles personales hasta hacer videollamadas con mi celular, porque me permiten tenerlo, desde asistir a funerales, gente que cuando todavía no se podía ir a los cementerios, mamás que murieron no de COVID sino de cáncer, 2 mujeres, la pareja de otra. Entonces con el celular que ellas pudieran estar ahí, ha sido experiencias muy duras. Muy dura. A chiquillas que se le murió el otro día el papá de COVID y ella no supo, hasta se enteró después. Bueno, así sucesivamente. Entonces ha sido un tiempo de escucha, de contención, de acompañar en el dolor, no solo a las internas, también a las funcionarias. Y esto de tener limitados los abrazos es bien potente, porque a mí me ha pasado que un día una mujer me dice, se murió mi papá, y estaba llorando y la tenía al frente, tuve que abrazarla nomás, o sea, así como, estaba pensando, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Abrazarla, sin duda, aunque tuviera lepra en su época, ¿no? Sí, claro. Y así han pasado las cosas. Tuvimos los primer tiempo a fines de marzo, 2 casos de contagio. Se hizo a través de una funcionaria, llegó a un patio y bueno, se contagiaron estas 2 chicas, pero por precaución se tomó el PCR a todas, las 90 del patio, y solo dieron positiva 2. Y esas estuvieron aisladas y todo un protocolo se aísla, y las chiquillas del patio quedaron en cuarentena, igual por precaución 15 días más. Y habíamos pasado muy bien, con muchas funcionarias contagiadas, sí,
pero se contagian a través de su pareja, que son gendarmes en otras cárceles, qué sé yo, por diversas razones. Pero no hemos tenido a nadie aquí en la cárcel, ni funcionarias, ni gendarmes graves, digamos. Solo un chofer, un conductor que estuvo hospitalizado, pero no más. Y desgraciadamente ahora, hace pocos días atrás, el fin de semana del 11, el 12 de julio, empezaron las chicas del Mandela a sentirse mal. Se les tomó PCR a 4 y las 4 dieron positivo. Entonces, por precaución, se le tomó a todo el patio y muchas dieron positivo. Yo también me tomé el PCR, las 2 gendarmes que trabajábamos en el patio también nos tomamos el PCR. Yo sufrí mucho ese tiempo, lloré profundamente el 16 de julio porque yo me había hecho el PCR el 14 y el 16 aún no llegaba mi resultado y tenía ya el protocolo activado, lo tenían ellos acá, que si yo salía positiva me iba a una residencia sanitaria y con más de la mitad de mi patio positivo me sentía así como abandonando nuevamente el rebaño y yo podía salir porque yo sí y porque ellas no, se podían ir a una residencia, era la pregunta, y lo que me afectaba, y afortunadamente di negativo y me pude quedar. Así que desde el 16 de julio estoy preparando, todas las tardes me prestaron unas marmitas, una especie de termos grandes, entonces preparo limonadas calientes, preparo 24 litros de limonada con miel, paracetamol para ellas en la noche, paracetamol en la mañana. Y así me he pasado todos estos días cuidándome harto, con todas las precauciones, guantes, mascarilla, estas cosas antiparras y protector facial. Y con todo eso he permanecido bien, estoy muy cansada, emocionalmente agotada, pero muy feliz de poder estar aquí y acompañar a las mujeres. Y cuidando a las enfermas también, como una mamá. Sí, pues, obviamente. Haciendo la limonada, el guatirito. Hermana, sí. Tenemos una persona que te conoce y te admira mucho y que te quiere hacer una pregunta. ¿Así? Sí. Aquí va la pregunta, a ver. Hola, hermana Nelly. ¡Oh, Lorena! Quería preguntarte cómo es tu rutina en la cárcel de San Joaquín junto a las mujeres desde que estás en cuarentena. Mire, ¿ve? ¿Cómo es mi rutina? Bueno, quizá ella sabe porque la veo, nos vemos en la misa todas las mañanas. Sí, perdón, ¿quién es ella? ¿Es religiosa de su congregación o...? No. Ella es creo que fue religiosa carmelita. Ah, perfecto. Ya. Y que participa todas las mañanas con el Renzo, con las religiosas de Lagunilla. Y el Renzo celebra desde Algarrobo y me invitaron hace tiempo ya, harto tiempo, a participar de su Eucaristía. Entonces yo me levanto a las 7. ¿Ah? Por Zoom. Claro. Sí. Me levanto a las 7:15 más o menos. Y a las 8 en punto estoy lista para la misa. Participo en la misa con ellos. Me permiten hablar. Yo les digo que les pido disculpas porque me encanta compartir el evangelio, la palabra, la experiencia de la vida. Y luego de eso tomo desayuno y ya comienzo mi día atendiendo a las mujeres, cubriendo necesidades. No tengo un día muy estructurado porque no tengo agenda aquí al interior, solo las que me llegan exteriores como Zoom, qué sé yo, que trato de responder a todo lo que me piden, pero generalmente antes de que hubiera este rebrote de COVID, yo atendía a hartas mujeres en forma personal, pero ahora con el rebrote estoy más atendiendo necesidades básicas como los útiles de aseo o alguna llamada o alguna conexión. Y bueno, almuerzo a mediodía, como toda la gente, soy humana, como. Claro. Y en la tarde a las 5:30 las chicas se van a su respectivo patio y generalmente vienen un par de funcionarias a tomar el té conmigo, a compartir la vida y después que ya se van, yo aprovecho de hacer síntesis del día, rezo, eso. Generalmente contesto correo, WhatsApp
y trato de despejarme un poco viendo alguna película. Sí. Muy bien. Tiene buena señal de internet por lo que se ve, así que Aquí bien. no tengo señal, estoy usando una banda ancha que es de la fundación, de las profesionales. Ya. Así Perfecto. que me la dejaron y me aproveché de eso, pues. Así que estoy con eso bastante bien, gracias a Dios. Hermana, nosotros tenemos una sección en este programa que se llama Confesiones de Cuarentena. Y como acá tenemos un curita, vamos a aprovechar, ya que no podemos comunicar, vamos a aprovechar de que nos confiese. Sí, pero aquí lo bacán de esta confesión es que va a hacer unas preguntas. Pero lo bacán de esta confesión es que no solamente la hago yo, porque Marita también tiene el poder de confesar en este programa, así que estamos aquí. Yo no soy cotidiana, pero igual. Sí, hermana, confesión número 1, para que usted pueda respondernos con sinceridad. No sale de aquí, así que... ¿cuál ha sido la mejor broma, talla que ha escuchado en la cárcel ahí con las chicas? Porque no sé. Yo tuve la experiencia de trabajar en la cárcel con padre Renzo también cuando estaba en Playa Ancha en el año 2009. Y de verdad que uno se ríe harto con los internos. Son chistosos, es una cosa muy fraterna. Entonces, eso le quiero preguntar a usted. ¿Cuál es la mejor talla que ha escuchado? Mira, no sé si son tallas, pero son como dicho. El otro día, bueno, no hace mucho, no estaba hablando con una mujer y me dice, Madre Nelly, si yo estoy cambiada, dice, yo he hecho todo aquí en la cárcel, yo creo que voy a ser una mujer nueva cuando salga, porque aquí me he comido toda la comida. Me he comido toda la comida, me dijo. Entonces yo le digo, con razón, pues Carola, estás tan gorda. Entonces ya me queda mirando y me dice, no, Madre Nelly, no es la comida de comer, es comerse todos los insultos, los malos tratos de las compañeras para no enganchar en una pelea. Y ahí caí. Y bueno, escuchaba muchas otras, pero esa ha sido muy buena. Una de las últimas, claro, usted respondiendo y ella hablando de otra cosa. Mire, otra cosa. Mucha sinceridad también. Bueno, hermana, yo me acuerdo que yo leí por ahí que cuando llega una religiosa a la cárcel, no le permitían tener el título de capellana, sino que simplemente como asistente espiritual. Y yo sé que tú te montaste en la mujer que eres y dijiste, yo soy capellana, esa es la función que estoy haciendo. Si ya eres capellana, ¿te gustaría ser sacerdotisa? No. No está... Si hoy día me dijeran, el Papa te quiere ordenar sacerdotisa, yo le diría al Papa que no, que yo soy muy feliz como religiosa, mujer consagrada, no me gustan las investiduras, no me gustaría, yo soy muy cercana a la gente y lamentablemente creo que a veces el ser sacerdotisa o estar detrás del altar, respeto mucho eso, pero creo que aleja más bien que acercar. Entonces, no, igual confieso, me encanta confesar, entonces, así como ustedes me están confesando ahora, claro. Hay veces que yo recibo confesiones profundas de las mujeres. De hecho, en Semana Santa y en Adviento hacemos liturgias penitenciales y muchas veces yo le digo a los sacerdotes que vienen que les puedo contar, hacer un resumen de la historia de esa mujer. O sea, en ese sentido soy muy feliz con lo que yo soy hoy día, mujer consagrada. Qué buena. Oye, hermanita. Sí, absolutamente. Tercera confesión, a ver, vamos. ¿Qué es lo que más le gustaría que le llevaran de regalo en este tiempo de encierro en la cárcel? Sabemos que no están recibiendo visitas, pero ¿qué anhela usted? Como un antojito, algo, porque es importante el regaloneo, pero no lo tenemos en este tiempo, hermana. Bueno, me encantaría, lo voy a decir públicamente. Para que pase el dato. Pero es que no me lo pueden traer, pero igual lo voy a decir. Me encantaría un pisco sour espumosito. Tengo como un antojo ya. Yo el otro día le decía a la comandante, usted tráigase un pisco sour y lo tomamos aquí en la nochecita. Me decía, no puedo, hermana. Y lo otro, me encanta el Sanenus con almendritas. Ese sí lo dejan pasar. Sí, pero me han traído, sí. Ah, qué bueno, hermano. Sí. Me han regaloneado mucho las voluntarias, mucho. De verdad se han pasado.
Mire, está bien. ¿Qué es lo que más echas de menos, y la última confesión, de la vida exterior? Mi comunidad. Mm. Echo mucho de menos mi comunidad, echo mucho de menos rezar con las hermanas, enojarme con ellas, discutir con ellas, pero ponerme la buena con ellas, comer acompañada por ellas, conversar. Sí, las extraño profundamente y cada vez que puedo se los digo. De hecho, ahora estoy pensando ir el 15 de agosto a pasarlo con ellas, que es el Día de la Vida Consagrada. Claro. Y claro, y yo creo que es importante eso que dice usted, porque a todos nos pasa que estamos acostumbrados, por ejemplo, o a visitar nuestra familia, o estar en contacto con la comunidad. A mí me pasa, por ejemplo, cuando hago la misa por una cámara, y como uno está solo, es la misa, pero falta algo, falta esa respuesta, falta la expresión de la gente, falta, en el fondo, el otro al final del día. Sí. Y es fundamental. Sí, estas horas entre que me acuesto, después que rezo, son como bien nostálgicas, generalmente, porque me pasa eso, ¿no? Como que extraño mucho, por último, estar sentada viendo las noticias, pero estar con las hermanas ahí. Sí. Mire qué bonito. A 4 meses ya. Sí. Bueno, en nuestro siguiente bloque vamos a mostrar un video muy especial en la vida de la hermana Nelly y que queremos compartir un pedacito de una intervención que hizo ella, muy importante. Y después la vamos a comentar. A ver, vamos a ver el videito aquí en Arreglando el Mundo. Francisco, en este gimnasio somos un poco más de 400 mujeres, pero hoy estas mujeres representan aquí, junto a usted, los casi 50.000 hombres y mujeres pobres y vulnerables privados de libertad. Digo pobres, Santo Padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Oye, hermana Nelly, ¿sabe qué? Le tengo que hacer una confesión. Que nosotros la escuchamos usted en vivo por la tele, adentro de la Catedral de Santiago, esperando el Papa Francisco, que después de ese encuentro que usted tuvo con él, con la interna, iba a la catedral para juntarse con los curas y la religiosa y los consagrados. Y bueno, había mucha bulla porque como había mucha gente y todos queríamos conversar con todo el mundo, pero cuando empezamos a darnos cuenta que partía esa visita, como que todos nos quedamos callados y pedimos así como a gritos que pusieran la transmisión en vivo para todos, porque había pantalla en la catedral. Y cuando usted habló, de verdad que fue súper emocionante para todos los que estamos ahí, carmelitas, sacerdotes, religiosas, de todas las gamas y colores, y fue como en el fondo un testimonio potente para todos los que en el fondo la escuchamos y nos emocionamos, de hecho yo creo que muchos de nosotros, y todavía yo creo. Igual. Creo que fue el mejor momento de la visita del Papa Francisco. ¿Cómo se vivió esa experiencia? ¿Cómo lo viviste tú de poder hablarle al Papa y estar en esa visita con tu comunidad de las internas? Fue bien impresionante, trabajamos mucho para este encuentro, trabajamos días, semanas, meses con las mujeres y creo que, mira, a mí me han pasado muchas cosas con lo del Papa. Primero, que yo ese día le pedí mucho a Dios en mi oración de ese día, recé profundamente, no emocionarme cuando yo viera al Papa. Yo soy bien llorona y yo quería estar como que mi voz fuera potente para poder que se escuchara bien lo que yo quería transmitir. Eso fue una cosa y creo que Dios me la concedió porque tuve mucha fortaleza ahí. Segundo, que a mí me había dicho el protocolo que yo no podía saludar al Papa hasta después de mi discurso. Entonces, cuando el Papa sube al escenario, el Papa me queda mirando y me hace un gesto así con las manos. Entonces yo fui y lo saludé, me salí del protocolo. Y él fue muy cariñoso. Y cuando él me tomó las manos, él me dijo, vos sos una campeona. Y esa gestión fue bien potente, así como vos sos una campeona. Y cuando yo hice el discurso y digo que en Chile se encarcela la pobreza, las mujeres aplaudieron con rabia. Entonces ahí me di cuenta lo atenta que estaban a lo que se estaba haciendo y diciendo ahí. Cuando terminó la visita del Papa, bueno, pasaron hartas cosas lindas ahí en la visita.
Las palabras de la Janet también fueron muy, muy bonitas, bien recibidas. Cuando termina la visita, yo me pongo a hablar, salió el Papa, yo no salí a acompañar al Papa, la despedida, me quedé con las mujeres adentro y les agradecí, les digo, chiquillas, les agradezco su comportamiento porque se portaron excelente, estaban todas lindas, no sé, fue una fiesta para nosotros. Entonces yo le digo que les agradezco y yo ahí me quebré y me puse a llorar. Y fue impresionante porque las gendarmes, las internas, terminamos todas abrazadas, todas lloramos. Fue impresionante. Recién ahí yo recuperé mi teléfono. Cuando yo recupero mi teléfono, porque me lo tenía una voluntaria, yo tenía muchos WhatsApp y mucha gente que yo no conocía. Y ahí caché, voy a decir, y ahí me di cuenta lo que había pasado, porque yo hasta ahí no tenía idea que la frase había marcado como un hito. Yo me acuerdo la cara de la presidenta Bachelet, de emocionada que estaba cuando yo estaba hablando y cuando habló la Janet. Y cuando terminó la presidenta sale y dice, yo la alcanzo a escuchar y dice, pero yo no sabía que aquí habían niños. Y digo, entonces, bueno, ahí me vinieron muchos cuestionamientos y pasaron cosas impresionantes. Y una de las cosas tragicómicas fue cuando evaluamos con el grupo de las que trabajamos, porque hubieron noches que nos quedamos hasta las 10 de la noche haciendo las tiritas, escribiendo, haciendo las flores, las grullas y todas las cosas que adornamos. Yo les pregunto a las chiquillas, ¿con qué nos quedamos de la visita del Papa? Entonces ellas, muchas dijeron cosas muy bonitas y hay una chica que me dice, ¿sabe, madre? Me dijo, yo me quedo con que pude ver las estrellas. Entonces yo le digo, ¿pero cuándo viste las estrellas? Me dicen, las noches, cuando usted nos iba a dejar a los patios, yo miré el cielo y vi las estrellas después de 5 años. Eso fue impactante también. El valor de las pequeñas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver y a sentir y que no valoramos. Mire, qué impresionante el testimonio de las internas, porque como también en el fondo al final del día una gestión de parte de esta visita o de ustedes genera también estas otras cosas más sencillas y escondidas, pero que en el fondo muestran también lo que Dios va haciendo. Oye, hermano, ¿y cómo articularon esta visita del Papa? ¿Tuvieron ahí algún contacto? ¿Cómo fue Nada. ¿Ya? Mira, yo me acuerdo que hacían 2 navidades anteriores, había venido, siempre viene el arzobispo Santiago a celebrar la misa de Navidad acá. Y nosotros le hicimos un regalo, me acuerdo, al cardenal Esati, y entonces él les agradeció a las internas y les dijo que no nos había llevado ningún regalo. Y la Janet, la chica que le habló al Papa, le dice, porque ella se lo entregó, le dice, no importa, o sea, no importa que no nos traiga regalo, le queremos pedir que si alguna vez, porque ahí no teníamos idea, claro, si alguna vez el Papa viene a Chile, usted lo traiga aquí a la cárcel. Bueno, él se rió y dijo, bueno, si el Papa viene a Chile, veremos si puede ir a la cárcel. Y en junio de ese año, antes de la visita del Papa, a mí me llamó el obispo Fernando Ramos y me dice, vamos a la cárcel con el nuncio. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Y a qué vienen? Porque yo tengo que pedir los permisos correspondientes. Me dijo, no, queremos ir a la cárcel. Y vinieron a la cárcel. Y visitaron la cárcel, visitaron la escuela, el gimnasio, la capilla, y se fueron. Como son los señores obispos que no dan muchas explicaciones, entonces yo me quedé así nomás. Me quedé, bueno, vinieron, pero no me dijeron nada. Ni siquiera ahí se me ocurrió pensar que podía venir el Papa. Y como a las 2 semanas siguientes, se anuncia la visita del Papa a Chile. Entonces ahí yo dije, el Papa, hay una posibilidad de que el Papa venga acá. No dije nada más, me puse a rezar nomás, que el Papa venga, que el Papa nos visite, pero eso. Mire. Hasta que me confirman el 9 de julio, el 9 de julio, que el Papa viene a la cárcel y vino una comisión a ver el lugar y ahí nos hicimos el itinerario y ahí yo me entero en esa visita cuando entramos al gimnasio y el que venía de Roma, el encargado como del protocolo, dice, y aquí le habla la Sorella. Y yo me quedé así, yo le digo, ¿yo? Porque dije yo soy la única Sorella aquí, pues. Claro. Y me dijo tú. Así que ahí supe que yo le iba a hablar al Papa. Doble emoción para mí.
Buenísimo. Hermana, y lo que dijiste muy potente, que es como el titular de tu discurso, es: en Chile se encarcela la pobreza. ¿Nos podrías contar de dónde viene esa frase y profundizar en ese tema, en la relación entre la pobreza y la cárcel? Bueno, yo tengo actualmente 22 años metidas en cárcel y en estos 22 años no he visto a nadie ABC1 preso, ni presa. Solamente por aquí tuvo un paso una señora cuando fue la estafa de la Polar, ¿se acuerdan? Esa tremenda estafa de la Polar hace unos años atrás. Vino una de, no sé si era gerenta de algún local, y estuvo como una semana presa. Y nunca más he visto a alguien con poder adquisitivo o privado de libertad. Y conociendo la vida y las historias de las mujeres en estos 22 años, no me cabe ninguna duda que nosotros encarcelamos la pobreza. Porque, y esto no quiere decir que todos los pobres son delincuentes, no digo eso. Digo que cuando yo me refiero a pobreza encarcelada, me refiero, siempre hago la diferencia de 3 tipos de pobreza. Esto lo he dicho muchas veces. Una es la pobreza material, el carecer de cosas, el no tener cama limpia, no tener para comer, no tener para vestirte muchas veces, o qué sé yo, serie de cosas. Hay una pobreza que es moral, que es la carencia de valores, que tú no tuviste un referente como nosotros que tenemos una papá, tenemos el papá, la mamá, la abuela, la tía, que te enseñó, que te formó, la educación informal, no la del colegio. Y tercera pobreza es la pobreza espiritual, es la carencia de lo trascendente. Entonces, en las mujeres y en los privados de libertad se juntan estas 3 pobrezas y hacen miseria. Por lo tanto, perfectamente uno podría decir en la cárcel están los miserables. Y eso es muy lamentable, es muy lamentable. Yo creo que nosotros en Chile, el Estado y la sociedad civil tienen una tremenda deuda con los pobres. No solo con los pobres privados de libertad, con los pobres en general. Porque las réplicas de violencia que existen a veces en las cárceles de hombres son las mismas que existen en los cordones de pobreza de las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso, Los Cerros, qué sé yo. Sí. Entonces, eso me dio a mí autoridad moral para decir que en Chile encarcelamos la pobreza. Es la experiencia de vida, la escucha atenta, el consuelo a las mujeres de sus carencias, el que me dice que eso es lo que hay acá, privado de libertad. Y hermana, con respecto a las mujeres, yo te he escuchado decir que las mujeres están doblemente castigadas, por un lado por su condición de pobreza, por sus delitos, como corresponda, pero también por el hecho de ser mujer. ¿Por qué tú consideras que las mujeres tienen una carga mayor o que les castiga más doblemente como sociedad también? Se discrimina, se las deja en un segundo plano. Porque la mujer, lamentablemente, ella nunca deja de ser mamá, nunca. Ella puede ser una drogadicta, una alcohólica, pero su instinto materno siempre está latente, porque no olvidemos que las mujeres han dado vida, ellas han llevado a sus hijos en su vientre, experiencia que los hombres no tienen y nunca van a tener, aunque lo quisieran, no pueden. Entonces, biológicamente hay algo que se desgarra de ti cuando abandonas a un hijo. Y las mujeres se sienten doblemente castigadas porque una es la condena que le da el tribunal, otra es la condena que le damos nosotros como sociedad y la tercera y más grande condena es la separación de sus niños, de saber, de estar permanentemente pensando, comió, fue al colegio, quién lo está cuidando, anda en la calle, tiene desgaño, tiene socialización callejera. Es muy fácil que un delincuente adulto tome un niño de esa edad para cometer delitos. Entonces está en tierra de nadie muchas veces. Entonces por eso las mujeres sufren mucho la carcelación. Y si nosotros miramos la gran cifra de gente privada de libertad en Chile, no alcanza a ser el 10% de las mujeres privadas de libertad. O sea, son muy poquitas. Entonces, la visión de la Fundación Mujer Levántate que fundamos con el padre Alfonso es un país justo, mujeres libres. O sea, si en Chile tuviera un poquito de mayor justicia, yo te aseguro que no habría mujeres privadas de libertad. Muy bien.
Oiga, y con respecto, por ejemplo, al estigma social también que en el fondo cargan todos los internos, tanto mujeres como hombres, ¿de qué manera también ellas, en el contexto más cercano que usted tiene con muchas de ellas, asumen este peso? Porque al final del día uno puede haber estado preso hace muchos años, pero en el fondo como que hay una justicia civil, pero nadie te perdona socialmente que estuviste en la cárcel. Entonces, claro, entonces este camino, este nombre como de penitenciaría, donde uno va a purgar de alguna forma o a hacer penitencia por los errores que uno tiene, como que al final del día la sociedad nunca los perdona al final. ¿Cómo viven ellos ese camino? Es terrible para la gente que ha estado privada de libertad porque piden la limpieza de los antecedentes, pero si tú eres una persona conocida, el estigma social no te lo vas a sacar nunca. Y si eres un desconocido, ni siquiera te da para limpiar los antecedentes, ni siquiera quieres, porque ¿para qué te piden limpieza de antecedentes? Para postular a un trabajo. Y mientras tú se demoran 3 años en limpiar los antecedentes, ¿qué haces 3 años después que saliste de la cárcel? ¿En qué trabajas? Entonces, las campañas políticas, esto de mano dura de la delincuencia, basta con la puerta giratoria, esas son puro eslogan para atraer votos, pero eso no se va a romper, el círculo de la delincuencia no se va a cortar nunca hasta que en nuestro país tengamos una mejor justicia y los pobres vivan dignamente. Mientras no vivan dignamente, vamos a seguir nosotros como sociedad y Estado chileno produciendo delincuentes. Nos guste o no, somos responsables de que haya tanta delincuencia, porque hay mucha pobreza en Chile y en tiempos de pandemia no nos podemos hacer los lesos que no hemos visto. Sí, claro. Justamente una de las preguntas de nuestros seguidores y seguidoras, María Isabel Herrero, pregunta: hermana, ¿qué mensaje cree usted que le gustaría a las internas recibir por escrito de parte nuestra? Primero que, no sé, pues si es una mujer la que está escribiendo, que les diga que le cuenten quiénes son, que son mamás, que tienen hijos, que tienen nietos, que las entienden por no estar con ellos, que las acompañan, que las quieren y que si pudieran venir a verlas, las abrazarían sin preguntar y nada de lo por qué están presas. Eso, como eso, muestras de afecto, de cariño. Bueno, y yo creo que cuando uno ha tenido la experiencia, a lo mejor por pastorales en las mismas cárceles, de ir, es donde uno se da cuenta al final del día qué es lo que más necesitan. Una conversación, es que uno esté disponible para escucharlo y sobre todo para compartir efectivamente ese momento, porque claro, a veces uno piensa que las pastorales en general funcionan en todos lados igual, ¿no? Una cosa es ritual, una cuestión puntual, la entrega de algo, pero en la cárcel es súper distinta la dinámica de la pastoral interna. ¿Usted cómo ha ido formando a la gente que la va acompañando en este camino, hermana, también junto a la interna en su pastoral? Mira, no sé si se ha formado tanta gente, pero yo creo que lo mejor es el testimonio. No sé, yo creo que pretender que hacer la liturgia es lo que es la pastoral, eso no es la pastoral, eso es liturgia. Claro. La pastoral es el acompañamiento, es la escucha con el oído y el corazón atento, es abrazar cuando alguien se conmueve del dolor o que está sufriendo. Eso es pastoral, eso es ser pastoral, viene de pastor, me imagino yo, no soy teóloga, pero ¿y qué hace un pastor? Es guiar, acompañar, cuidar, proteger. Entonces yo creo que eso es. No son los ritos vienen después. Yo jamás le he dicho a una mujer, oye, bautízate, mira, o hace tu primera comunión, o qué sé yo. Todos los años eso se ofrece y la que quiere lo toma, pero lo va a tomar después de una experiencia de Dios en la vida, después de un encuentro de Dios en la vida, que vayan descubriendo a Dios en las personas, en las acciones, en los hechos, y después se van a encontrar con Dios, en lo ritual, digamos, en lo litúrgico. Oiga, hermana, mira, hablando de testimonio y también de cómo usted ha marcado a mucha gente, Carla Gómez Boza dice que siempre recuerda cuando celebró usted con ellos la Navidad en el módulo de los hermanos enfermos de SIDA en la cárcel de Valparaíso. Muchos cariños le manda. ¿Quién? Dice Carla Gómez Boza. Tiene que haber sido mira. acá de Valparaíso.
Seguro, pues sí, pues. Sí, trabajé harto en Valparaíso. Sí, yo trabajé 6 años en Valparaíso, así que estuve con los chicos ahí, que el módulo, feo el nombre, pues los módulos del VIH se llamaba, sí. Pero ya no existe ese módulo, me acuerdo. Creo que no, Claro. creo que no. Claro. Hermana, ¿por qué creen que las mujeres somos las que más visitan las cárceles como visitantes, tanto las cárceles de hombres como de mujeres, siempre las que van, que le llevan un platito de comida, un regalito, abrigo, son las mujeres, tanto en las cárceles masculinas como femeninas? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque las mujeres somos más fieles. El hombre es muy infiel. El hombre abandona rápidamente a su compañera de vida o a su compañero de vida en un momento de dolor o de crisis. En cambio, la mujer permanece. Gendarmería hace unos años atrás hizo una encuesta donde se veía que en las cárceles de hombres el 90% de la visita eran mujeres y en las cárceles de mujeres el 80% seguía siendo mujeres. La madre, la hija, la tía, la abuela que no abandona a su nieta, a su hija, a su hermana, a su mamá. En cambio, los hombres rehacen su vida rápidamente. Entonces, creo que por eso, creo que aquí se juega la fidelidad y el amor profundo y la gratuidad en la vida también, que no estás buscando otro interés, digamos. Sí. Bueno, ahí se nota también, claro, como usted dice, esta diferencia de género. Uno, como hombre, tiende a correr rápidamente en la crisis y uno se escapa, en el fondo. No, porque son más cobardes, perdona, sí. Sebastián, pero son más cobardes. Es verdad, hermano, yo estoy de acuerdo con usted. Sí. Sí. Uno se acobarda rápido. Y uno como cura también, uno lo nota, en el fondo. Yo creo que si no es por los laicos y las comunidades o las personas que trabajan en nuestras parroquias que nos empujan de repente a estar más atentos, uno regularmente arranca, rapidito. Sí. Bueno, dentro de las internas, ¿cuáles son los sentimientos que más abundan con respecto a su pasado o a la vuelta a la sociedad? ¿Sienten culpa, sienten arrepentimiento, sienten que son injustamente tratadas por la sociedad? ¿Qué es lo principal dentro de la manera que ellas analizan su proceso, el estar ahí? Mira, hace un tiempo atrás nosotros tuvimos unas escuelas que se llaman, no sé si Sebastián las conoce, los ESPERE, estas escuelas de perdón y reconciliación. Sí. Nosotros tuvimos varios ciclos acá y ahí pudimos descubrir con las mujeres, con las que hicieron eso, que siempre para que ellas esté privada de libertad hay una víctima y un victimario. Y entonces ellas tenían que identificarse, o el ESPERE apuntaba que ellas se definieran como victimaria. Pero fue bien impresionante porque muchas de ellas también se definieron como víctimas. Y ahí fue interesante ir descubriendo por qué se definían como víctimas. Porque son víctimas de un sistema de injusticia, son víctimas de abandono, de maltrato, de abuso, que las va como volviéndose violentas y negativas consigo misma y con los demás. Entonces, yo me acuerdo que eso fue una muy bonita experiencia y un gran grupo de mujeres pasó por el ESPERE y empezaron a analizar sus rabias, lo primarias que son en reaccionar, por ejemplo, esto de contar hasta 10 antes de responder mal, o qué sé yo, entonces un montón de cosas que fueron descubriendo, y eso es lo que hay en el corazón de muchas de ellas. Entonces, al final de cuentas, una decía, ¡ay, madre, tenía tanta rabia! Pero yo decía, espere. Entonces, como que le hizo mucho sentido hacer este taller a ella. Y yo creo que eso les pasa, eso, de la identificación con que también son víctimas. Claro. No, y sobre todo dentro de un sistema, en el fondo carcelario, que también, de alguna manera, las deja estar ahí. Yo sé que hay talleres dentro de la cárcel, hay distintas iniciativas de fundaciones, también del gobierno, pero de alguna manera también el camino como de reinsertarlas después o de hacer que de alguna forma este proceso, porque para ella también es un proceso que las marca, po, cuando pasan algo, cuando hay un delito de por medio, entonces la psique humana también necesita un camino de reconciliación propia interna. Sí, mira, yo creo que hay una deuda gigante con la gente privada de libertad. Yo creo que hay un abandono impresionante.
muchas veces pienso, no sé, o siento así como que no importaran, no sé, encarcelemos nomás, o sea, es como, es fea la imagen que voy a decir, pero para que me entiendan, es como el desecho va ahí y sabemos que va, entonces ya tiremos para la cárcel, tiremos, y, y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos de reinserción social, uno dice, chuta, ¿cómo yo voy a decir, yo voy a ayudar a reinsertarse a esta persona? ¿Dónde la voy a reinsertar? Si del mundo donde ella viene, ella pasó lo que vivió y lo que hizo fue porque estaba ahí. Se no puede volver ahí. Claro. Entonces, nosotros tenemos que hablar de inclusión social, porque esta gente ha estado excluida. Excluida, mira, primero de una casa digna, de una comida caliente, de, no sé, de que te hayan tratado con amor, con respeto en tu vida desde tu infancia, de una educación digna, de una salud digna, que no tengas que levantarte a las 5 de la mañana o esperar un año más para operarte de una patología. No sé, hay tantas cosas que tenemos que analizar todavía en nuestra sociedad y en nuestro país que yo no sé, yo hablaría de inclusión social. Y para incluir socialmente tenemos que partir no solo con los privados de libertad, con los pobres en general. Sí. Hay algo que como económicos pudiéramos hacer, porque uno lo mira como una realidad distante, la mayoría de nosotros. A lo mejor muchos de los que nos están escuchando a través de la radio Estela Maris o en las redes sociales, a lo mejor nunca han pisado una cárcel. Nosotros podemos hacer algo para comprometernos con este sistema o para poder ayudar de una forma concreta, además de con las oraciones y con la buena intención. Yo creo que todos podemos aportar. Yo creo que tenemos que hablar más del tema, primera cosa. Hacerlo más amigable para nosotros. No quedarnos con lo que nos da la televisión todos los días, que la televisión nos va a dar asaltos, portonazos, robo, tráfico de droga. Eso es lo que la televisión nos entrega y esa noticia puede ser repetida una y mil veces. Siempre digo que el caso de la Pilar Pérez, que es uno de los casos más famosos que tenemos acá, cada vez que hay algo que se nombra por ahí la palabra sicario, sale su imagen. Entonces lo encuentro tan terrible que los medios de comunicación todavía la siguen estigmatizando después de más de 10 años que ella lleva de condena. Entonces esa cosa no puede seguir sucediendo en nuestro país. Yo creo que hay que hablar del tema, hay que socializar el tema, visibilizar el tema y que esta gente que está presa es pobre, que también son víctimas de un sistema injusto en nuestro país y que esa es la primera tarea o misión que debiéramos tener todos nosotros los cristianos. Segundo, preocuparnos de las personas privadas de libertad con nombres, con apellidos, como por ejemplo decir ya, nosotros, este grupo, esta parroquia, esta comunidad, nos vamos a hacer cargo de una persona que esté privada de libertad. La vamos a acompañar, uno de nosotros va a ir, nos va a reportar qué va pasando con ella y la vamos a acompañar cuando salga, porque una cosa es lo que podemos hacer cuando la gente está en la cárcel y otro es el paso siguiente, cómo acompaño a esa persona que está privada de libertad para que no vuelva a la cárcel. Y eso pasa porque tenga un trabajo digno, porque tenga un lugar digno donde vivir y lo necesario para poder volver a ponerse de pie. Entonces, esos son los desafíos que tenemos. Aportar presencia, conocer, comprometernos con esas cosas. O sea, una cosa es lo que uno puede hacer, las campañas de útiles de aseo, que yo agradezco profundamente porque me han ayudado muchísimo, no solo a mí, a muchas otras cárceles, pero también cómo acompaño después. Yo creo que ahí tenemos nosotros un vacío muy grande. Sí. Y la Fundación Mujer, me imagino que puede ayudar a mediar entre la gente que le gustaría ayudar o acompañar algún proceso probablemente. Sí, pues yo hoy día estuve en otra entrevista en otro programa y decíamos, y yo le decía al periodista que me estaba entrevistando, le decía, mira, ¿cuántos millones de chilenos somos? Más de 18 millones. En la cárcel hay 45 personas tras las rejas y pueden haber unas 30.000 más con medidas de el sistema, otro sistema, ¿no? Abierto.
si cada chileno o 10 chilenos nos preocupáramos de un privado de libertad, nuestro país sería distinto. Incluso podríamos pensar en eliminar las cárceles. Pero nos falta compromiso. Nos falta compromiso como sociedad civil y nos falta compromiso como Estado. Sí. No, queremos agradecer, hermana, su disposición también y gracias también por ayudarnos a hablar de estos temas que, como usted dice, lo necesitamos y en el fondo ayuda a que podamos también todos juntos responsabilizarnos por esto, por este fenómeno en el fondo social que nos invita justamente a, ojalá, sacar también lo mejor de lo nuestro para poder pensar en los hermanos y también los hermanos que están en la cárcel porque siguen siendo hermanos nuestros. Así que muchas gracias por su testimonio. Gracias a ustedes por la invitación, agradecer a la gente que ha tenido paciencia para escucharme todo este rato y todo lo que digo, lo digo desde la experiencia y desde el corazón y porque amo profundamente esto que hago. Muchas Un gracias. orgullo como mujer tener tu testimonio, hermana, muchas gracias y a todos nuestros auditores de la Radio Stella Maris y seguidores, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes con otro programa de Arreglando el Mundo.